Bienvenidos al programa Ministerios de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado especial en el día de hoy es Lázaro Saldaña, director de la radio Kairos en Dallas, Texas, que nos presentará su testimonio grandioso y su libro, Un llamado a servir por los medios de comunicación. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Y hoy tenemos un acompañante muy especial, un amigo. Él es de Dallas, Texas, pero nos va a contar su historia. Él tiene su radio, es director de la radio Kairos. Y estoy hablando, sí señores, de Lázaro Saldaña. ¿Cómo estás, Lázaro? Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por la oportunidad, el privilegio de estar aquí platicando contigo en tu programa. Y hoy en este día se me hace convertirme en internacional, ya que tú estás allá en Brasil. Y desde aquí, desde Dallas, bueno, pues un abrazo, mi hermano, y pues vamos a comenzar esta plática entre amigos, plática donde voy a abrir mi corazón para la gente que no me conoce. Bueno, van a conocer un poquito acerca de la historia. Bueno, pero vamos a empezar del principio. ¿Dónde naciste? Yo nací en un ranchito en Linares, Nuevo León, México. Es más, de hecho, ese ranchito creo que ya no existe, o si la gente pasa por ahí, por ese pueblo, no en Linares, Linares es la ciudad, pero había un ranchito adentro, un ejido, un rancho donde había burros y vacas. Bueno, ahí yo nací, en ese pueblito. Y dime, ¿cómo fue que llegaste a Dallas, Texas? Es una historia que en 1990 yo no tenía intenciones de venir para acá, para Dallas. Estábamos trabajando en Monterrey, México, bueno, en un pueblo cerca de Monterrey, Escobedo, Nuevo León. Y trabajaba en el ministerio. De hecho, levantamos una iglesia. Mi suegro estaba de este lado, congregándose en una iglesia. Me hicieron una invitación para venir a ministrar a una iglesia bautista aquí en Dallas, Texas. Me llegó la carta, le dije a mi esposa dijo, vámonos, porque, bueno, aquí estaban sus papás. Entonces, ahí empezó una aventura de más de 20 años. Pensamos nosotros, mi esposa y yo, venir, estar un tiempo y regresarnos, pero ya han pasado bastante tiempo que ha pasado de casi 30 años, te podría decir. Y esa fue la razón por la que nos vinimos para acá, para Dallas, Texas, para venir y ministrar en esa iglesia bautista en aquel tiempo, en 1990. Así fue como llegamos para acá, para la ciudad de Dallas, Texas. Y hemos participado en diferentes ministerios, más que nada en lo que es ministerio de alabanza y oración, y también colaborando con diferentes pastores. Amén. Pero contame despacito. Te llegó la carta de invitación, pero ¿tú eras creyente o no? Yo vine a Cristo, mi estimado Marcelo, a los 19 años. A los 19 años yo vengo a Cristo después de una vida, te podría decir que yo viví la vida de un adulto de 40 años antes de cumplir los 19 años. A los 8 años yo tuve un intento de suicidio. 8 años de edad tuve un intento de suicidio. Después de ese intento de suicidio, imagínate, 8 años de edad.
Después de ahí, a los 12 años, más o menos como a los 12 años, empecé en el mundo de las pandillas y todo eso acá en México. En México fue donde estuve involucrado en todo eso. Y viví una vida bien desordenada, muy desordenada. Mi mamá cuando yo vine a Cristo, ella dijo, si Dios te pudo cambiar a ti, yo creo que Dios puede cambiar a cualquiera de mis hijos. Y eso fue, o sea, si tú me dices a mí, todo el tiempo estuviste en el evangelio, no. De hecho, hubo una pastora que me persiguió desde los 13 años. Desde los 13 años hasta los 19 años, ella me persiguió para que yo viniera a los pies de Cristo. Esa pastora sembró palabra, esa pastora se metía en medio de la pandilla para hablarnos de Cristo. Ella se metía en medio de nosotros, nos evangelizaba, nos invitaba a la iglesia. Yo estuve en lo que es el rock en aquellos años, antes de venir a Cristo. Entonces ella me dejaba tocar la guitarra en la iglesia, no me dejaba estar en el grupo de alabanza porque yo no era cristiano. Pero me decía, si quieres, métete a la iglesia, ahí está abierto, agarra la guitarra, toca. Pero ella lo que quería era ganarme para Cristo, porque ella sabía el tipo de vida que yo estaba viviendo. Y después, por una circunstancia extrema, de sobredosis y todo eso, yo vine a los pies de Cristo. De hecho, la noche que yo vine, es una historia un poquito complicada, te lo voy a compartir así rápidamente. Yo me salí de mi casa, salgo de mi casa y voy a rentar una casa fuera del pueblo, porque yo quería vivir mi vida. Y un amigo mío, cierta noche, llevó diferentes tipos de drogas a el lugar donde yo estaba viviendo. Y empezamos a consumirla. En ese preciso momento, un grupo de jóvenes fue a visitarme a la casa de mis papás. Yo no estaba ahí. Tenía 3 meses que yo había huido de la casa de mis papás. Entonces, cuando este grupo de jóvenes me va a visitar y no me encuentran, mi mamá les dice, ya no está aquí, él ya no vive aquí, se fue. Ellos afuera de la casa de mis padres hicieron una oración y esa oración llegó hasta aquel lugar y le dije a mi amigo, ya no quiero nada de esto. Yo voy a parar porque yo siento como que me voy a morir, algo me puede dar con todo. Me vino un temor, me vino un miedo de que yo me iba a morir. Entonces cuando yo le digo esto a mi amigo, allá estaban aquellos jóvenes orando afuera de mi casa, de la casa de mis padres. Entonces yo le digo a él, le digo, mira, y si tú no paras de hacer lo que estás haciendo, yo me voy. Y te quedas tú aquí solo, yo me voy. Entonces él me dijo a mí, me dijo, no, yo voy a seguir. Y siguió consumiendo la droga. Yo salgo para afuera de la casa, agarro el primer autobús o el camión o como le llamen ustedes y me voy para mi casa. Llego a la casa, le pido perdón a mis padres por haberme ido, por haber huido, y a las 2 semanas, no, al próximo domingo, yo vine a los pies de Cristo. O sea, fue una semana que Dios estuvo tratando conmigo desde esa oración que hicieron los jóvenes allá afuera de mi casa. Yo regreso y por una semana Dios estuvo tratando conmigo hasta que el domingo yo ya no pude. Fui a una reunión y allí en esa reunión yo pasé al frente y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Dios es fiel y Dios, nosotros oramos y no sabemos en qué momento va a ser ese milagro que tanto uno está esperando, pero Dios escucha a los intercesores. Dios escucha a los obreros que dejan sus cosas, ¿no?, de la vida natural, ¿sí?, y se dedican un poquito de tiempo a la obra de Dios, a visitar a una persona, a dar una palabra, a orar. Y Dios toma eso en sus manos, esas oraciones,
y va y toca a través del Espíritu Santo y transforma vida. Por lo que tú estás contando, eras una persona, vamos a decir, peligrosa, peligrosa para tu vida, porque consumías droga, y peligrosa para otros, porque también estarías vendiendo, ¿o no? Bueno, no estaba vendiendo. De hecho, y esto es la primera vez que lo voy a decir en público, había una oportunidad que se me había abierto para hacer una conexión entre una entidad de salud y las pandillas de mi pueblo. Cuando yo vengo a Cristo, porque yo iba a distribuir, pero no iba a vender, yo solamente iba a distribuir, iba a ser un intermediario. Pero cuando yo vengo a Cristo, fue en el tiempo preciso cuando se iba a comenzar ese tipo de actividad. En el tiempo preciso, antes de que yo empezara a hacer esa actividad, fue cuando el Señor me alcanzó. Fue algo sorprendente porque si yo no hubiera venido a Cristo, yo estuviera en la cárcel o estuviera en el panteón. Estuviera muerto o estuviera preso. Es verdad. Porque fue algo, te estoy hablando de 1986, cuando pasó eso. Y cuando tú llegaste a ese momento, que aceptaste a Cristo como tu Salvador, estabas con un pie temblando, porque decías, ¿qué estoy haciendo? Estoy aceptando a Cristo, pero también esta vida estoy viendo que no me lleva a ningún lugar. Cuando tomaste esa decisión de seguir a Cristo, ¿cómo fue ese nuevo caminar, ¿no? Con Dios. Bueno, es un poquito difícil de explicar porque yo hasta el momento todavía no lo entiendo. Te lo voy a decir por qué. Yo llego a ese lugar. Dios estuvo tratando conmigo por una semana. Yo llego a ese lugar que no era ni una iglesia, era una casa. Era en el patio trasero de la casa. Ahí estaban teniendo la reunión. El predicador está hablando. Yo pasé al frente y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Fue algo muy raro, fue algo muy, ¿cómo te diré? Que todavía hasta la fecha no lo puedo entender, de cómo yo estaba sentado, el predicador estaba predicando, yo no entendía lo que él estaba predicando, pero cuando él hizo el llamado, yo estaba sentado, yo me acuerdo, y de repente yo estaba enfrente. Yo estaba en el frente recibiendo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y cuando Él ora por mí, algo sucedió, algo pasó, porque cuando salí de ese lugar, era una persona completamente diferente a la persona que había entrado a ese lugar. En esa semana tuvieron que pasar varias cosas. Una de ellas es que fui a la oficina de la persona que me estaba usando como intermediario para el trato que teníamos con lo de las pandillas, la distribución y todo eso. Y entré a la oficina de él y le dije, ¿sabes qué? Algo me pasó ese fin de semana. De hecho, fue el domingo en la noche. Yo fui a un lugar y cuando yo salí de ese lugar, salí completamente diferente. Ya no quiero hacer nada de lo que habíamos planeado. Yo me salgo de esto. Él trató de entenderme y me dijo, ¿sabes qué? Porque yo lo conocí a él por años y era muy amigo mío. Me dijo, ¿sabes qué? Tú vete, tú eres libre de zafarte de esto, pero tú no sabes nada. Tú no puedes decirle a la gente allá afuera el trato que teníamos. Tú no sabes nada.
Yo salgo de ahí y cuando voy a la casa del jefe de la pandilla donde yo estaba, le dije, hey, necesito hablar contigo, porque algo me pasó, la misma historia que le dije a aquel hombre en la oficina, se la dije al jefe de la pandilla, le dije, algo me pasó el domingo, aquí en una casa cerca de aquí, estaban teniendo una reunión los hermanos, y cuando yo entré, yo sé quién era, pero cuando salí, era una persona diferente. Salí pensando diferente, salí sintiendo diferente. Ya no me gusta nada experimentar con drogas. Ya no siento nada. Es más, yo me quiero salir de... Para salirte de una pandilla en estos tiempos, o tienes que pasar por una golpiza de la misma pandilla, o simplemente no sales. Pero algo pasó en ese tiempo, y te estoy hablando de 1986. Las pandillas en mi barrio no tenían mucho tiempo que habían llegado, pero la pandilla en la que yo estaba era una de las que estaba un poquito más fuerte. Siempre defendíamos el territorio. Entonces me dice el jefe de la pandilla, me dice, oye, no te preocupes, tú eres mi amigo y yo sé que tú no vas a hacer nada en contra de la pandilla. Si lo vas a hacer para ir a la iglesia, está bien. Me dijo, cuando tú quieras entrar a este lugar, al barrio, porque yo vivía en otro barrio, me dijo, cuando tú quieres entrar a este barrio, tienes la protección de nosotros y tu familia tiene la protección de nosotros también. Eso era algo que nunca pasaba, pero yo sabía que era Dios moviéndose ahí. Yo sabía que era Dios. Códigos, ¿no? Son códigos que cada pandilla tiene y Dios también ayudándote de esa forma para que realmente pudieras cumplir tu llamado, porque Dios tenía un plan maravilloso en tu vida y había que ponerlo en marcha, y ese primer paso lo diste tú hacia la cruz del Calvario, porque Cristo lo había dado antes que tú, cuando murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, pero tú decidiste ir a la cruz y Dios estaba con los brazos abiertos para abrirte todos los caminos, y es más, te dio, como has contado al principio, una carta de invitación a Estados Unidos. ¿Cómo comenzó tu vida en las iglesias en Estados Unidos? Y hoy eres el director de la radio Kairos en Dallas, Texas. ¿Cómo es que Dios te llevó a estar como director de la radio? Cuéntame, por favor. Bueno, he trabajado en diferentes iglesias aquí en la ciudad de Dallas, Texas, y yo desde niño tenía el sueño de trabajar en radio. Antes de ser cristiano, me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho cómo hacían locución algunos locutores de la ciudad de donde yo vengo, y yo pensaba, algún día yo voy a trabajar en una radio. Pero eso, haz de cuenta, es como cuando tienes un sueño, pero ese sueño, lo miras así simplemente como un sueño, como algo que puede pasar, pero muy lejano. Entonces, yo empiezo a trabajar con diferentes iglesias aquí en Dallas, y en un trabajo secular que tuve, mi jefe era un pastor, y este pastor de vez en cuando iba a reuniones de pastores que lo invitaban y yo lo acompañaba. Entonces, ese día que fuimos a una reunión de oración, el que organizaba la reunión de oración tenía una radio y él dijo, necesito ayuda. Entonces, agarró mi nombre, mi número de teléfono, y de ahí yo empecé a visitar esa radio como voluntario. No sabía nada de radio, no sabía nada de locución, pero lo que sí es de que yo tenía mucho deseo de estar ahí.
el director de la radio, que era un pastor, les dijo, hey, si quieren entrenen a Lázaro para que trabaje en la radio. Te estoy hablando, ya había pasado como más de un mes de cuando yo empecé a visitar, pero él dijo, entrénenlo, pero no lo dejen hablar al aire, porque no tiene voz de locutor. Entonces, dijo, ok, está bien, nada más con que me dejen trabajar, pero yo quería hablar al aire. Entonces, yo me juntaba con todos los locutores, aprendía todo, pero nunca pude desarrollar una voz de locutor como ellos, porque yo decía, tiene muy buena voz y todo eso. Después, yo entro a trabajar en otra radio, pasa el tiempo, yo entro a trabajar en otra radio y entendí algo. No necesitas tener una voz de radio. Lo que necesitas es saber conectar con tu audiencia. Si tú puedes conectar con tu audiencia, la audiencia te busca y la radio gana. Porque tú eres la conexión. Haz de cuenta que tú eres la persona que está entre la radio y la gente que paga y la audiencia, que es la gente que consume. Entonces, conectas. Y yo me tardé como 16 años trabajando y aprendiendo. De hecho, ahorita tengo 20 años, más de 20 años trabajando en radio, pero en una compañía yo estuve trabajando 16 años y ahí aprendí un montón de cosas. En el 2000, ¿qué te diré? 2000, hace 6 años, bueno, sí, como el 2015, por decirlo así, fue cuando empecé con Cairo Radio, porque yo dije, yo quiero hacer una radio, con la ayuda de Dios, que tenga un formato que pueda conectar completamente con la audiencia. Y usando todo lo que yo he aprendido a través de los años, más de 20 años trabajando en radio, lo metí todo en lo que es el formato de Cairo Radio. Y ahí fue cuando comencé en lo que es este sueño hecho realidad, que es tener una radio. Y pues ahorita ya tenemos aquí en los estudios y todo. Y ahora también con la tecnología no hace falta tener una excelente voz, porque bajás un programa que modula tu voz y sale esa voz gruesa, una voz más fina, una voz, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacer hoy radio. Sí, y de hecho, he hecho mucha producción de audio, comerciales, programas que no se escuchan solamente aquí en Texas, en diferentes estados de aquí de Estados Unidos, programas de ventas, que gente me ha estado contratando para hacerle sus programas, su publicidad. Y a veces cuando alguien me escucha en los programas de la radio que he hecho, dice, ¿a poco ese eres tú? Y le digo, sí, soy yo. Y dice, es que no te oyes como si fueras tú, pero es lo que tú dices, la tecnología nos ha ayudado bastante y pues la voz se le ponen algunos dice, bueno, es que las mujeres nos llevan la ventaja a nosotros, porque las mujeres siempre se ven bien, porque saben usar el maquillaje. El locutor siempre se va a ver bien si sabe usar la tecnología. Claro. Y ese es nuestro maquillaje. Ese es nuestro maquillaje. Por eso a veces la gente se sorprende cuando nos mira físicamente. Dice, ¿a poco es usted el hermano Lázaro Saldaña? Le digo, sí, yo estoy. Es que estoy como un muchacho en la radio. Le digo, hey, esa es la radio. Eso es lo que tiene, lo que le podríamos decir, esa es la magia de la radio. Esa es una de las virtudes que tiene la radio, de que tú puedes hacer una personalidad, una voz, usando la tecnología, usando todas las herramientas que ahora en ese tiempo se puede usar, como efectos, música de fondo, tantas cosas que están a nuestra disposición para que podamos hacer una radio atractiva
atractiva, una radio que pueda gustarle a la gente, y de esa manera nosotros lo usamos como si fuera un carro, como si fuera un vehículo para poder llevarles un mensaje. Y tú tienes un programa, en realidad son 3 programas que tú haces con diferentes voces. Cuéntame un poquito cómo fue que los creaste, bueno, cómo fue. En el 2004, yo tengo 2 hijos, bueno, tengo 3 hijos. Tengo una niña de 21 años. Y tú sabes que para los papás siempre van a ser niños. Mi hija tiene 21 años, se me acaba de casar. Mi hijo que es mayor que ella, tiene 31 años. El mayor de los 3 tiene 32 años. Entonces yo me preocupaba por lo que es los jóvenes de las iglesias. Y se me ocurrió en aquel tiempo, leyendo la Biblia, un verso que dice el apóstol Pablo, que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces se me ocurrió hacer un programa para jóvenes, para que los jóvenes, ya que están en la iglesia, traten de guardarse para Dios y dar buen testimonio para que más jóvenes vengan a la iglesia. Y ese programa se llamó No te manches. ¿Por qué no te manches? Porque ya que estás adentro de la iglesia, ya Dios te limpió, entonces tienes que mantenerte limpio, guardar el testimonio. Y de esa manera, a través de ese programa, con música juvenil, con música y con un formato donde los jóvenes, ellos hablaban y exponían lo que ellos querían para ganarse más jóvenes, hicimos ese formato que hasta la fecha todavía ese programa sigue vigente. Programa No te manches. Tenemos otro programa también que pensando en la gente de la tercera edad y pensando en cómo nosotros debemos de escuchar a la gente de la tercera edad, porque la Biblia dice que honremos las canas de las personas mayores. Entonces, hice un personaje que se llama Don Teófilo. Y ese señor a veces me cuida aquí en la radio, a veces sale al aire y le da consejos a la gente, pero consejos estilo rancho, estilo pueblo, así como por decir, en mis tiempos, por decir, en mis tiempos, un consejo que él mucho le da a los jóvenes: se quitaban la cachucha o la gorra para cuando llegaba un anciano, cuando llegaba el abuelo, tenías que quitarte la gorra, tenías que quitarte el sombrero, por respeto, besarle la mano al abuelito o a la tía o al tío. Y si ahora en ese tiempo ya no se da ese respeto. Entonces uso ese personaje para traer ese tipo de mensaje, de que miremos a los ancianos y aprendamos de ellos. El otro personaje, bueno, es lo que normalmente o lo que usualmente uso en radio, es un muchacho de 20 años. Lo uso para meter música juvenil, para meter cosas así, mantener al día lo que es la radio. Tú tienes un libro que con toda la experiencia que tú me estás contando, has escrito un libro sobre la radio. Sí, mira, este libro, de hecho, yo creo mucho en aprovechar el tiempo. El año pasado yo tuve mucho tiempo para hacer cosas, a pesar de las circunstancias en las que yo estaba viviendo. Antes de hablarte un poquito acerca del libro, yo te quiero decir de que yo estuve 2 meses en el hospital. Pasé por unas 10, 14 cirugías. Yo en el 2020
había gente que pensaban que yo no iba a sobrevivir, porque tuve una condición física, me iban a cortar una pierna. Gracias a Dios no pasó. Me dijeron, te voy a cortar el pie. Gracias a Dios no me cortaron el pie. Me dijeron, te vamos a cortar los dedos del pie. Gracias a Dios no me cortaron los dedos del pie. Fue algo tremendo. Yo estuve ciego el año pasado por 6 meses. Perdí la vista por 6 meses. Y en junio fue cuando me operaron la vista. Pude recobrar mi vista en junio. Pero me la pasé la mayor parte del año pasado acostado en una cama. Y un amigo que tiene una imprenta, una editorial, me dijo, Lázaro, ¿por qué no escribes un libro? Tienes tiempo, estás ahí, en la casa. Escribe un libro, pero me dijo, quiero que escribas acerca de tu experiencia en radio. Me dijo, ya que, pues de la gente que yo conozco, o sea, aquí en Dallas, a mí me dicen el dinosaurio de la radio, porque soy el más viejo en lo que es la radio cristiana aquí en Dallas. Y me pidió el libro en noviembre. En noviembre me dijo, escribe el libro. En diciembre lo escribí y en enero, la primera semana de enero, me cayó la sorpresa de que el libro ya estaba en Amazon. Ese libro se llama Un llamado a servir en los medios de comunicación. Un llamado a servir en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque para mí el servir en los medios de comunicación no es un trabajo. Hay gente que lo mira como un trabajo. Hay gente que está trabajando en una radio o una estación de televisión y van por el cheque. Cumplen su trabajo y simplemente van a cobran su trabajo. Para mí no. Para mí lo que es los medios de comunicación, yo lo veo como un llamado. Y ese llamado requiere sacrificio. Ese llamado requiere atención. Ese llamado demanda mucho de uno y uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Una de las cosas que yo pongo en mi libro es el problema que a veces nosotros tenemos para conectar con nuestra audiencia. Cuando una persona quiere trabajar en los medios de comunicación, a veces cometemos un error. Y el error que cometemos es de que yo quiero hacer un programa como yo quiero. Quiero hacer un programa con la música que a mí me gusta. Quiero hacer un programa hablando de los temas que a mí me gustaría hablar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué yo hago un programa de radio? Y yo entendí esto. Yo hago un programa de radio porque yo tengo un mensaje y porque la gente que está al otro lado de la radio quiere escuchar un mensaje. El asunto es de que mi mensaje que yo quiero dar conecte con lo que ellos quieren escuchar. Con el hambre, es un asunto de hambre. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo soy deudor. Yo soy deudor. Y él también dijo: me es necesario predicar el evangelio. Y él dijo: si yo estoy en el cuerpo, es para beneficiarlos a ustedes. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque si yo vivo, pues vivo para predicar el evangelio. Y si yo muero, voy a abrir mis ojos allá con la presencia del Señor. Y para mí es mucho mejor allá, es ganancia estar con el Señor. Pero si estoy aquí es por causa de ustedes. Entonces, trabajar en radio, si lo miras como un llamado, es porque la gente necesita un mensaje. Tienes que buscar, el que trabaja en radio tiene que buscar
trascendencia. Eso es bien importante, la trascendencia. Por eso el libro se llama Un llamado para servir en los medios de comunicación. Lázaro, si la gente quiere adquirir el libro, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, lo pueden hacer de dos maneras. Una, en Amazon, pueden adquirirlo en Amazon. Ahí está, Lázaro Saldaña, Un llamado para servir en los medios de comunicación. Nada más lo pueden buscar así. Y de hecho, después yo podría mandarte el link para que lo busquen en Amazon. O también me pueden llamar a mi teléfono celular, que es el 214-842-1540. 214-842-1540. Otra de las razones por las que quise hacer ese libro y hacerlo de esa manera, porque me dijo el de la editorial, ¿qué es lo que buscas tú con el libro? Le dije, mira, lo que yo busco hacer con el libro es informar, más que nada. ¿Por qué? Porque una persona que quiere hacer un programa de radio, quiere resultados. Pero a veces, si nos lanzamos a hacer un programa de radio sin documentarnos, sin instrucciones, sin conocimiento, no vamos a obtener los resultados. Pero en el libro doy algunos puntos de cómo uno puede obtener resultados haciendo un programa de radio con calidad. Una de las cosas que yo enfatizo bastante en el libro es la conexión entre la persona que hace un programa de radio y la audiencia. ¿Cómo saber que yo estoy hablándole a la gente correcta, dándoles el mensaje correcto para ellos? Y allí es donde se establece la conexión. Yo te puedo decir, Marcelo, que yo he disfrutado mucho lo que es mi trabajo en radio. Lo he disfrutado bastante, he hecho muchas amistades, mucha gente me llama y de hecho ahorita estoy trabajando, asesorando a otras personas que están haciendo radio por internet, porque me preguntan qué es hacer un formato, qué música puedo usar, efectos, cómo hablar en la radio, todo ello, que yo te puedo decir una cosa, yo no lo sé todo. Alguien me va a preguntar acerca de algo y a lo mejor le voy a decir, no sé, pero en lo poco que yo he aprendido acerca de la radio en estos 20 años, yo te puedo decir de que he conocido algo y eso que he conocido, yo lo pongo a la disposición de la gente. Amén. Qué lindo que tengas ese corazón, que es el corazón de Dios, de ser un dador, de darle a la gente lo que está necesitando, o sea, desde una palabra a través de la radio hasta la música que alcanza tocar su corazón para poder adorar a Dios. Así que yo te agradezco por este tiempo maravilloso que nos has regalado, porque sé que sos una persona muy ocupada, Lázaro. Tenés mucho trabajo, muchos contactos, pero pusiste un tiempo, dejaste un tiempo para poder estar con nosotros en nuestro programa Ministerios de Fe. Y hoy has traído fe a nuestro corazón a través de tu vida, a través de tu testimonio, y has honrado a nuestro Señor Jesucristo trabajando para Él a través de la radio, ¿no? Sirviendo. Y yo te quiero agradecer. Y estamos llegando al final. A ti, muchas gracias. Quería pedirte que ores por nosotros, por la audiencia, que las palabras finales que tú tengas, una palabra de aliento, una palabra de consejo, algo que le quieras dejar a la gente. Amén. Claro que sí. Mira, antes de orar, yo quiero compartirte algo. Cuando yo estaba en el hospital, de hecho, yo ingresé a urgencias al hospital el 23 de diciembre del 2019. Estuve 50 días ahí. Cuando entro,
lo primero que me dice una de las doctoras, que me iban a cortar la pierna. Me vino un miedo, pero Dios me habló y me dijo, no tengas miedo. Me llamó a través de un profeta que estaba en otro estado aquí en Estados Unidos y me dio esa palabra, no te van a cortar nada. Fueron 8 veces que entré a la sala de operaciones con amenaza de corte de mi pie. No me cortaron. Algo que yo entendí es de que para Dios no hay nada que sea imposible. Cuando yo estaba acostado en esa cama de hospital, yo estaba incapacitado para pararme, para caminar, para hacer las cosas que normalmente uno hace. Y aparte ciego. Pero cuando yo cerraba los ojos para dormir, algo pasaba. Cuando yo cerraba los ojos, yo me imaginaba a mí mismo caminando, me imaginaba corriendo, me imaginaba yendo a mi trabajo, me imaginaba hablando en el micrófono, me imaginaba abrazando a mi nieto. No hay nada imposible para todo aquel que cree a Dios. Nada es imposible. Cualquier sueño que puedas tener, cualquier desafío que puedas pasar en la vida, todo es posible si tú te agarras de Dios. Nada es imposible. Algo sorprendente que me pasaba al cerrar los ojos. Casi te puedo decir, mi hermano Marcelo, que yo podía volar. Al cerrar los ojos, yo podía correr. Yo podía hacer todas las cosas que Dios me había capacitado para hacer. Y yo decía, algún día yo voy a salir de esta cama de hospital. Algún día yo me voy a soltar de esto. Algún día yo voy a ver con mis ojos. Y ese día llegó. Ese día llegó. Cuando fui y visité a mi nieto, yo le dije a mi nieto, por 6 meses yo estuve esperando para venir a verte y ahora lo puedo hacer. Tal vez haya alguien en tu audiencia, mi hermano Marcelo, que está pasando por una situación difícil. Pero la situación puede ser difícil, pero no imposible. Porque si Dios está a tu lado, si Dios está contigo, lo imposible se convierte en posible. Los desafíos se convierten en oportunidades. Y así es como tienes que tomarlo, así es como tienes que mirarlo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo te doy gracias por la vida de mi hermano Marcelo. Te doy gracias por este proyecto que él tiene de este canal. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, yo suelto esta palabra, Padre Santo, sobre su vida. Palabra, Padre Santo, de que él va a tener un impacto, Señor, en su ministerio, en su vida y en su programa, Padre Santo. Y las cosas, Padre, van a avanzar a una manera rápida, Señor Santo. Gracia, favor, Señor Santo, y cada día más influencia en su vida, Señor, con este programa. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cualquier imposible que haya en su casa, cualquier imposible, Padre, que a nuestros ojos es imposible, pero para ti es posible. Cámbialo, Dios. Cámbialo, Padre Santo. Creemos a los milagros, y no solamente en la casa de mi hermano Marcelo, sino también en la casa de todos aquellos que vayan a ver este video, este programa, o que vayan a escuchar este audio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que enciendas una llama de fe
Enciende una llama de fe, Padre Santo. Venga esperanza, Señor. Los sueños se pueden cumplir. Las cosas pueden cambiar. El enfermo, Padre, puede ser sano. El cautivo puede ser libre. Y aún aquella persona, Señor, que está atada, Señor, por drogas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú lo libertas. Y aún toda depresión, Señor Santo, en cualquier vida, Padre, tú la deshaces, tú la destruyes. En el nombre de Jesús. En tus manos están, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo. Y te doy gracias porque tú escuchas la oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Querido, Amén. te doy muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes, queridos amigos, hermanos en Cristo, quiero pedirles su ayuda. Este testimonio de sanidad, una persona que quedó ciega, una persona que le iban a cortar la pierna, lo tiene que escuchar mucha gente. ¿Sabe qué necesitamos para que Dios haga un milagro? Un poquito de fe, como un grano de mostaza, un granito de mostaza, como un grano de arena, es lo que el Señor necesita para hacer un milagro. Cuéntale a otros amigos, inscríbete, suscríbete al canal y que los espero en el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Chao. Bendiciones.